Bueno, para que os acordáis un poco de mi presencia, decidí que mejor que hacía yo esta presentación. Nadie mejor que... difícil encontrar una mejor mesa y alguien a quien presentar que Alex Graworts, que es coordinador general y jefe del área de personas y talento y coordinador general de la Diputación de Tarragona. Disculpa. Anteriormente, además, has estado desarrollando actividades precisamente en esta misma organización en materia de personas, por tanto, tienes un amplio conocimiento práctico de lo que estamos hablando de esta materia. Pero además, formativamente eres licenciado en Ciencias del Trabajo por la UOC y graduado social por la Universidad Rovira i Virgili. Y además, máster en Dirección Pública por el SADI de Liderazgo de la Gestión Pública por el IES, según tengo entendido. Profesor asociado, además, tienes esta faceta de conocer el mundo académico por la Universidad Rovira i Virgili en régimen jurídico de la función pública y profesor colaborador de la UOC en desarrollo del factor humano y gestión del cambio y codirector del posgrado de gestión y gerencia local, función directiva de la Universidad Rovira i Virgili y codirector del posgrado de gestión de personas de las entidades locales de la misma universidad, de Romeo Vigili. Pero no está aquí en función de su currículum, que ya sería por sí suficiente, sino para seguir avanzando en el tema del análisis de lo que es el impacto del relevo generacional, para hablarnos de la experiencia de captación del talento joven. Evidentemente hemos escuchado a Javier, siempre fantástica la intervención, que nos ha puesto de manifiesto todo un camino. Y al final, para poder relevar, hace falta tener gente que quiera participar en ese proceso de relevo y tenemos que tratar de captar a quienes sean mejores. Tenemos que tratar ya no solamente de captar, sino de atraer, de ser capaces de llegar a enamorar a esa gente joven que tiene que tomar el relevo de los que estamos y dejarán de estar. Yo espero que todavía me aguanten un poquito en el ámbito de la administración pública para tratar de que esto sea una administración de todos, también en la línea de lo que habéis comentado al principio, ha comentado Javier, de la importancia de legitimarnos como administración. Esa necesidad de atraer talento joven, ahí la Diputación de Tarragona tiene una experiencia que es precisamente el objeto de la intervención de Alex. Yo, en principio, te dejo y luego después, si es necesario, pues podrás hacer alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Gracias por la invitación, gracias también por elegir Tarragona para realizar esta jornada y contar también con la Diputación para poder colaborar en la misma. Y la verdad es que es un placer que podamos encontrarnos pues muchos colegas, ¿no?, del ámbito en este foro y en este auditorio. Bien, intentaré, he preparado una presentación, la voy a utilizar poco, alguna diapositiva en concreto, prefiero más comentar cómo hemos llegado a donde hemos llegado y lo que nos queda mucho, porque la verdad es que nuestra experiencia es todavía muy incipiente, ¿no?, y todavía tiene mucho recorrido que desarrollar. Y incluso decir que hay muchas pruebas que hacer y posiblemente algunos fracasos que gestionar, ¿no? Sobre el currículum, quiero hacer una nota. Además, antes hacíamos, con Xavier Voltaire lo hacemos habitualmente, ¿no? Lo de la coordinación general es circunstancial y es efímero. O sea, es una situación que se produce en este mandato, pero que en principio no tiene voluntad de permanencia, porque sin duda alguna, cuando además tienes que compatibilizar dos responsabilidades en la misma organización, tiene incluso pues, mayor complejidad, ¿no? Y eso está claro que no es el mejor método, la mejor opción para poder gestionar, ¿no?, ámbitos tan complejos como este, ¿no? Bien, llevamos tiempo, ¿no? Llevamos ya yo diría que desde la pandemia, de forma primero informal, ¿no?, y después ya más metódica, ¿no?, trabajando en la organización y con el equipo del área de personas y talento de la Diputación, cómo afrontar, ¿no?, el relevo generacional de la organización, ¿no? Y la verdad es que estamos, al menos yo creo que es una situación que podemos decir que es casi generalizada, ¿no? Estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma muy importante ya desde hace algún tiempo, ¿no? Hace 30 años, 40 años, las administraciones públicas no necesitábamos ir a captar a la gente, ¿no? O sea, la gente quería trabajar en la administración pública, incluso no nos tendríamos que remontar hasta tanto tiempo, sino incluso la crisis del 2009-2010, ¿no?, como diversas situaciones que se producen en la sociedad, ¿no?, crisis económicas, etcétera, abren, de alguna manera, hay ese deseo, ¿no?, esa motivación, ¿no?, para buscar empleos estables, ¿no?,
y buscar el paraguas de la administración pública como aquella que nos puede permitir, ¿no?, desarrollar una vida profesional sin los altibajos, ¿no?, económicos o situaciones que se pueden producir, ¿no? Claro, hoy en día eso ha pasado a la historia, ¿no?, en muchos ámbitos, ¿no?, o en determinados perfiles, ¿no? Quizá generalizar 100% quizás sería demasiado exagerado, pero sí que es verdad que estamos ante una situación donde nos encontramos en que no vienen, ¿no?, sino que tenemos que ir a buscar, ¿no?, talento, ¿no?, y a veces el que nos viene no es el que queremos, ¿no?, o no es el que de alguna manera, ¿no?, va a dar respuesta a los retos y las necesidades que tenemos, ¿no? Voy a hacer un apunte personal, es una licencia que me permito, ¿no? Yo tengo 2 hijas, una tiene 21 años, la otra tiene 18. Yo soy funcionario de carrera, su madre también es funcionaria de carrera, o sea, no es una cosa... No es que tengamos divergencias profesionales, no somos pareja actualmente, pero evidentemente nuestras carreras han sido paralelas en el sector público, y cuando les hablamos, ¿no?, o su madre les habla o yo les hemos hablado de la posibilidad de trabajar en la administración pública, esto lo ven como una cosa ultra lejana, ¿no? Dice, ¿qué dices, no? Yo no voy a trabajar donde tú trabajas, ¿no? Esto es muy aburrido, esto es muy gris, esto no me motiva en absoluto, ¿no? Es cierto, ¿no?, que sus tendencias son diferentes, ¿no? O sea, mi hija mayor se dedica semiprofesionalmente a la música y estudia diseño de moda, por lo tanto, poco va a tener que ver con el sector público en el futuro. Y mi hija pequeña estudia producción audiovisual y se dedica a las acrobacias aéreas, por lo tanto, difícilmente también va a acabar trabajando en una diputación o en un ayuntamiento. Quizá cambie, a los 40 se lo plantee, si es que tiene otras situaciones y se decide hacer un cambio radical en su idea, ¿no? Pero es cierto que esa circunstancia, y yo digo que quizá me remonto hace 30 años, cuando mucha gente que trabajaba en el sector público, cuando los hijos acaban de estudiar pues Derecho o Economía u otras tipo de carreras, entonces seguían la senda de los padres, ¿no?, se incorporaban a la administración pública. Esa situación ahora ya no es así, ¿no? Todo eso ha cambiado, ¿no? Incluso yo esa situación también la viví en mi tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, trabajé en la radio 7 años, ¿no? O sea, algunos me conocen, a veces todavía hago de disc jockey y tengo 56, o sea que imaginaros. Y entonces, luego llegó un momento que hice un cambio de chip, ¿no?, y me incorporé al sector público después de trayectorias en el sector privado y en el ámbito sindical también en materia de recursos humanos, ¿no? Pero todo eso ya no vale, ¿no? O sea, todo eso ya es diferente, ¿no? O sea, ahora estamos en una situación en la cual nos tenemos que vender, fijaros, ¿no? O sea, lo que habla muchas veces en temas de desarrollo de factor humano, de recursos humanos, como las empresas tienen que crear una marca, ¿no?, para ser empresas atractivas para trabajar, ¿no? Eso nosotros no entrábamos en eso, ¿no? Me acuerdo cuando hace unos años, ¿no?, venían la gente de Work to Place, nos ofrecía la encuesta y les decíamos que no nos hace falta esto. O sea, nosotros no tenemos que salir ahí en el ranking porque la gente nos viene sola, ¿no? No tenemos que vender nada, ¿no? Y ahora, en cambio, estamos en esa tesitura, ¿no? Es decir, cómo conseguimos que la gente joven y no tan joven, pero que está bien preparada, ¿no?, quiera trabajar en la administración, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión que ya hicimos hace tiempo, ¿no? Primero, me acuerdo que empezamos a tener crisis en los perfiles tecnológicos, ¿no? Bueno, estamos en un mundo en el cual actualmente, ¿no?, casi todo es tecnología, ¿no? O sea, o hay una vinculación con la tecnología, ¿no? Entonces, ya hay muchas empresas tecnológicas que lo que hacen es captar continuamente personas que salen no solo del entorno universitario, sino incluso que están reciclando, ¿no? Están reconvirtiendo profesiones que no tienen nada que ver con el mundo tecnológico, ¿no?, para que puedan trabajar en el ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, ahí empezamos ya a tener hace unos años una crisis importante, ¿no? O sea, hacíamos procesos selectivos en el ámbito de la tecnología y nos quedaban desiertos o se nos presentaba gente que no tenía perfil. Por lo tanto, ahí ya tuvimos una primera alerta, ¿no?, de la situación, ¿no? Pero incluso podríamos decir, en sectores clásicos, ¿no?, como podrían ser los perfiles jurídicos, ¿no?, los del ámbito del derecho, donde no habíamos tenido tradicionalmente problemas, desde hace ya desde prácticamente la pandemia empezamos a tener ya dificultades importantes, ¿no?, para atraer talento nuevo, atraer personas que se incorporasen a la administración y que no fuera este
círculo vicioso, ¿no? En el cual la gente que trabaja en la propia sector local o en otras administraciones se presentan a todos los procesos selectivos y siempre aparecen las mismas personas, ¿no? Por lo tanto, esa fue ya una alerta más importante, ¿no? Entonces, ahí hubo que identificar cosas, ¿no? Identificar situaciones. La primera, antes Javier también ha hecho referencia a ello en algunos aspectos y supongo que a lo largo de estas jornadas aparecerán, ¿no? Esas situaciones. La primera es la estructura de los procesos selectivos. O sea, no hablo ya, que luego hablaré también, de los que provienen de oferta pública, o sea, concurso-oposición, oposición, etcétera, ¿no? Me refiero ya a los de carácter temporal, ¿no? Cuando estamos diseñando, ¿no? y en este caso publicando un proceso de bolsa de trabajo, ¿no? Para captar personas que se incorporen pues, a cualquier perfil, ¿no? que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que aunque hubiera gente joven, ¿no? que se presentara o gente que no tuviera experiencia en el sector público, esas personas que podían tener, después les hacías la entrevista, decíamos, esto tiene potencial, ¿no? Tiene un perfil muy potente para lo que queremos, ¿no? Nos quedaban al final de la bolsa, siempre. ¿Por qué? Porque evidentemente estábamos replicando, ¿no? La estructura de un proceso selectivo de concurso-oposición a una bolsa de trabajo, ¿no? donde al final, si superaban esa prueba práctica inicial, ¿no? Lo que realmente primaba, ¿no? Eran la experiencia, los años de antigüedad, la cantidad infinita de cursos y formaciones que tienen, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene eso? El que trabaja ya en el sector, ¿no? público desde hace muchos años, ¿no? Y ahí tuvimos que hacer un break, ¿no? Tuvimos que hacer romper, ¿no? un poco con el método tradicional, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver qué pasa en el mundo, ¿no? ¿Qué hacen otras? No nos inventamos nada, ¿eh? Lo que hicimos fue copiar, ¿eh? O sea, no es que fuéramos los primeros, ni mucho menos de la clase, ¿no? Entonces vimos, ¿quién hace cosas diferentes, ¿no? en esto, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo allí para, de alguna manera, intentar, ¿no? Poder incorporar personas que incluso no tengan ningún tipo de experiencia en el sector público, ¿no? O sea, que tengan posibilidades de incorporarse a la organización, ¿no? Y ahí es donde descubrimos, bueno, no es que fuera un gran descubrimiento, ¿no? Que había alguna administración, ¿no? Tipo Ayuntamiento de Barcelona, Sabadell, etcétera, ¿no? Que un día decidieron, ¿no? Consiguieron, ¿no? eliminar, ¿no? la parte de méritos, ¿no? de las bolsas de trabajo. Dijeron, oiga, aquí no hay méritos, ¿no? Es igual de usted lo que haya hecho, dónde lo haya hecho, dónde se haya formado, qué formación tenga. Vamos simplemente a ciertos conocimientos del ámbito funcional, ¿no? que pueda demostrar prácticamente, y después vamos al ámbito competencial, ¿no? ¿Qué competencias tiene usted, ¿no? vinculadas al puesto que nos puedan ser interesantes, ¿no? Y ese fue el primer break, ¿no? Ahí, no fue fácil, ¿no? Porque evidentemente hubo un proceso de negociación, también con la parte sindical, a la cual hay algunos representantes aquí en el foro, ¿no? A la cual les agradezco también ese momento de apertura de mente, ¿no? De ver las cosas diferentes, ¿no? O sea, una bolsa de trabajo no significaba que los que estén se queden y los que están ya están. O sea, no sirve, porque eso nos ha pasado también, ¿no? O sea, gente que está en la organización que se presenta a todas las bolsas, digo, pues ya estás, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? O sea, no se trata que volvamos a inflar, ¿no? Cada uno de estos procesos, ¿no? Y entonces ahí yo creo que fue un avance muy significativo, ¿no? Porque de alguna manera rompimos una manera de hacer, ¿no? Que no era en ese momento positiva, ¿no? O sea, es decir, si no eliminamos esta barrera, que es la que de alguna manera bloquea, ¿no? que gente joven se pueda presentar, pero que incluso aunque se presente no pueda acceder al final, porque queden al final de bolsas de trabajo que pueden ser infinitas en su lista, ¿no? No vamos a conseguir nuestro propósito, ¿no? que es, de alguna manera, empezar a rejuvenecer la plantilla, ¿no? Y ese fue el primer paso, ¿no? Primer paso que ya existe, ¿no? desde hace un tiempo y que de alguna manera nos ha ayudado, ¿no? a romper también algunas situaciones complicadas, ¿no? O sea, de que tuviéramos bolsas de trabajo donde prácticamente todo el mundo que se presentaba o ya trabajaba en la organización o trabajaba en organizaciones similares y por lo tanto no pudiéramos de alguna manera incorporar personas. Fijaros que nosotros tenemos una media de edad entre 48 y 51 años, ¿no? En función de los subgrupos profesionales, ¿no? Es una media alta, o sea,
no ha ido bajando. Yo me acuerdo que antes de la pandemia estábamos en los 47 y ahora la hemos incrementado. ¿La hemos incrementado por qué? Porque tampoco ha habido cosas que nos han ayudado. O sea, los procesos de estabilización no nos han ayudado en ese tema, porque evidentemente los procesos de estabilización en la mayoría de los casos lo que ha hecho es consolidar, ¿no?, situaciones de personas que ya estaban en la organización, algunas de ellas ya con edades avanzadas, porque llevaban muchos años en situación de interinidad y eso evidentemente era difícil de cambiar, ¿no?, en el proceso de estabilización. Yo os he dicho que el proceso de estabilización no ha sido un proceso selectivo en sí, en la mayoría de los casos, ¿no?, sino ha sido de alguna manera, fijar una foto de lo que ya teníamos, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Entonces, aquello que podía ser una oportunidad, ¿no?, en determinadas situaciones, incluso para renovar, ¿no?, algunas plazas, ¿no?, no se ha producido, ¿no?, en la mayoría de los casos, ¿no? Yo además me acuerdo que en algunas jornadas, ¿no?, incluso coincidimos con algunos de los que estamos aquí como ponentes, ¿no?, yo defendía la vía canaria, ¿no?, que decía, oiga, no haga usted un proceso de estabilización, dice, declare a todos personal indefinido a extinguir y cuando se jubilen, ¿no? Porque vamos a hacer aquí una merienda de negros. Al final vamos a hacer falsas estabilizaciones de gente que se estabiliza y se vuelve a ir, indemnizaciones, etcétera, y esto no va a servir de nada. O sea, va a servir simplemente para tal. Y bueno, desde luego, en nuestro caso, nos hubiéramos ahorrado algunos males de cabeza y algunas otras situaciones. De hecho, nosotros tuvimos que repetir el proceso de estabilización. Por suerte no lo habíamos convocado, pero no empezado y tuvimos que volver a empezar porque fuimos de las pocas administraciones catalanas que la delegación del Gobierno nos impugnó todo, simplemente porque seguimos los criterios de la Administración del Estado, de no sé cuántos, pero nos dijeron, bueno, es que es igual, ustedes esto no lo pueden hacer, los demás sí, pero ustedes no, ¿no? Bueno, es igual, lo volvimos a repetir y lo hicimos diferente, ¿no? Pero es igual. Simplemente malgastamos muchas horas, muchos días, muchas tardes, muchos sábados, ¿no?, en hacer procesos para dejar el 95% de las personas que estaban, ¿eh? Lo digo también para que se entienda, ¿no? O sea, 2 años de nuestra vida, ¿no?, del área de personas realizando este trabajo para dejar la misma foto casi, ¿eh? Entonces, yo creo que es un tema a valorar, ¿no?, entre todos, ¿no? Entonces, eso también ha sido un impedimento, ¿eh? Lo digo, y no lo digo no creo que se entienda en negativo, es que porque que se queden los que estaban es malo, no, y en la mayoría de los casos no es malo, pero no nos ayuda, o sea, el problema es que nos ha puesto el foco ahí. O sea, hemos estado 2 años o 2 años y medio trabajando prácticamente solo en eso, ¿no? Entonces, ese es un gran hándicap, ¿no? Otro de los motivos que también ha provocado esta situación, ¿no?, aquí se ha aludido, ¿no?, tasa de reposición de efectivos, otros elementos que de alguna manera no nos han dejado, ¿no?, o no nos hemos atrevido, ¿no?, a plantear las cosas de forma diferente. Bien, entonces, un ejemplo es este, ¿no?, tema bolsas, ¿no? Hemos eliminado méritos, hemos eliminado, por lo tanto, cortapisas, ¿no?, a que las personas no puedan participar en un proceso independientemente de dónde vienen. Segunda fase, ¿no? La segunda fase hablo ahora de situaciones más o bien regladas. Luego hablaré de otras medidas o de otros proyectos complementarios que hemos desarrollado, ¿no? Estamos también en un proceso que ya hemos hecho en la primera fase, ¿no?, que es la transformación de los procesos ordinarios, ¿no? O sea, bien, yo me acuerdo cuando oposité a esta casa, pues primero oposité de A2, tuve que hacer 60 temas, ¿no? Los tuve que cantar, ¿eh? Algunos de aquí de la sala se acuerdan, o sea, iba un bombo, ¿no? Entonces sacaba una bola, sacaban 3 bolas, ¿no? Una bola de la primera parte, 2 de la segunda, ¿no? Y tenías 30 minutos para exponer, ¿no? Claro, yo hice ese proceso selectivo, yo lo pasé, ¿eh? Y luego lo volví a hacer cuando hice la promoción A1. Entonces, realmente, y también lo digo, tuvo una parte positiva, tuvo una parte de decir, bueno, la verdad es que gané una gran capacidad yo venía de la radio, también tenía una ventaja, pero de hablar en público, digo, ostras, me quedé alucinado, ¿no? En un año, la gran capacidad que tuve de ponerme delante, ¿no?, de alguien, ¿no?, y ser capaz de hablar durante 30 minutos de 3 ámbitos diferentes, ¿no?, y hacerlo de forma coherente y congruente, ¿no? Esa fue una gran técnica. Pero ciertamente, ¿no?, todo ese proceso durante 10 meses, 11 meses, estudiando, cantando los temas, etcétera,
el conocimiento técnico, o sea, probablemente si lo tuviera que hacer ahora, difícilmente los cantaría. O sea, eso ha quedado en el olvido, ¿no? O sea, ni sirve de nada, ¿no? Entonces, eso también nos ha hecho hacer reflexiones, ¿no? De cómo, evidentemente era muy objetivo, ¿no? Y era, ostras, aquí no hay trampa ni cartón, ¿no? O sea, si se sabe los temas, se los sabe. Si no se los sabe, o sea, se va afuera, ¿no? Aquí no puede haber ningún tema de chanchullo, ¿no? De que alguien contamine, ¿no? El proceso selectivo, ¿no? Pero realmente eso ahora no nos sirve de mucho, ¿no? No nos aporta valor como organización, ¿no? Entonces, todo y respetar, ¿no? Las reglas básicas de los temarios, ¿no? Que marcan los decretos todavía de los años 80 de la administración local, hay maneras, ¿no? De cambiar los procesos. Y lo estamos haciendo, ¿no? O sea, estamos ya reduciendo mucho la carga memorística, prácticamente yo diría que al mínimo, ¿no? Y poniendo el foco en la parte práctica y en la parte competencial, ¿no? O sea, procesos selectivos que, de verdad, que la gente sepa, le planteas un problema, lo sepa razonar, lo sepa analizar, ¿no? y sepa capaz de poner propuestas de solución a esa situación, ¿no? Eso es lo que nos da valor, no que se sepa los 100 y pico artículos de la Constitución, ¿no? Eso no nos da ningún tipo de valor. Entonces, ahí también hemos hecho un avance importante, todavía en desarrollo. Ya digo que le tenemos que seguir dando una vuelta importante al mismo, ¿no? Nosotros utilizamos históricamente la entrevista de selección, por lo tanto no es ninguna novedad. Los test psicotécnicos también los llevamos ya utilizando desde hace años, vinculados a la propia entrevista y vinculadas a las competencias corporativas, por lo tanto tampoco es una novedad en sí, ¿no? Sí que hay cosas a mejorar, evidentemente, como en todos los procesos selectivos, pero de alguna manera eso nos da otro tipo de planteamiento, ¿no? Que es, por ejemplo, también cómo abordar ahora la fase del concurso de méritos, ¿no? Nosotros todavía, como la gran mayoría de administraciones, en los procesos de oferta pública seguimos haciendo concurso-oposición, pero posiblemente nos tendremos que revisar ese planteamiento, ¿no? Porque, o al menos plantearnos cómo tiene que ser la fase de concurso y no en los términos actuales, ¿no? Esa posiblemente va a ser una afrenta más complicada, ¿no? También desde la perspectiva de la negociación sindical. Bien, otras cosas, ¿no? Fuera del orden más ordinario, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros descubrimos una cosa que nos fue muy bien, ¿no? Durante la pandemia salieron los programas de primera experiencia profesional, ¿no? De los Next Generation, ¿no? Lo hicimos y dijimos, ostras, esto está bien, ¿no? Está bien porque nos ha permitido incorporar determinados perfiles en determinados ámbitos de la administración que han dado un aire nuevo, ¿no? Hay unidades tradicionales de la casa que han tenido esa suerte antes, ¿eh? Yo qué sé, hablo de la gente, por ejemplo, de promoción económica y ocupación, que ya ha tenido perfiles más jóvenes, por ejemplo, también en el ámbito de la comunicación en los últimos años, o incluso en el ámbito de la cultura en otros aspectos, pero las áreas tradicionales no habían tenido quizá esa savia nueva, ¿no? Esa savia más joven, ¿no? Claro, ese programa, que fue más transversal dentro de la organización, que fue además, podríamos decir que abarcó prácticamente buena parte de los ámbitos funcionarios de la casa, nos dio otra perspectiva, ¿no? Y dijimos, bueno, esto lo haremos igual, ¿no? ¿Nos lo financien o no, ¿no? Y ahora estamos, de hecho, estamos en una idea de repetir varias ediciones del programa para intentar, ¿no? Intentar captar personas a través de este tipo de programas que no dejan de ser programas ocupacionales, ¿no? Pero que nacen con la voluntad no de que sean absolutamente cerrados y tasados, sino que esas personas que pasen por el programa luego puedan, de alguna manera, permanecer en la organización, ¿no? O sea, que no sean un simple instrumento, ¿no? De falsa inserción laboral, ¿no? Incorpora a una persona, la tengo un año y luego se va, ¿no? Y se va a otro sitio, ¿no? Y encima lo que le hemos enseñado, ¿no? Lo que ha aprendido se va y lo aprovecha otra organización, ¿no? Entonces, ahí le hemos dado una vuelta. Entonces, vamos a ver, de hecho ya lo tenemos más o menos establecido, ¿no? Cómo vamos a permitir que las personas que participan en estos programas luego puedan también permanecer en la organización, ¿no? Tenemos también un programa interesante, este también lo copiamos, por ejemplo, me acuerdo de la Diputación de Jaén, ¿no? Tenemos un programa que se llama Genius, en Jaén se llama Talentum, que lo que hace es captar personas que finalizan los estudios de grado
en algunos casos también de formación profesional, y los enviamos a Europa, ¿no? Los enviamos a Bruselas a hacer prácticas en instituciones europeas y luego hacen el retorno durante también unos meses o en la Diputación o en otras entidades locales de la demarcación, ¿no? Bueno, pues ahí también hemos descubierto talento fantástico, o sea, gente que se apunta al programa, no tiene ni idea de lo que es la administración pública, lo que quiere es tener una experiencia internacional, pero luego a través del programa conoce la administración a diversos niveles, ¿no? y se quieren quedar, ¿no? Y entonces les dices cuando se acaba el programa, no, ahora te vas, adiós, no te quedas. Tú dices, bueno, entonces ¿para qué hacéis esto? ¿No? Entonces, no, es verdad. O sea, invertimos, no sé, está por aquí Dulos, ¿no? Invertimos 100.000 euros al año en un programa de estos y la gente cuando acaba el programa le dices, vete a casa. Es absurdo, ¿no? Entonces, también, ¿no? ¿Cómo damos continuidad, ¿no? A programas de este tipo que realmente nos acercan, ¿no? a la gente joven, ¿no? y a talento, yo creo que muy necesario, muy interesante como sabia nueva, como cultura nueva, y en cambio no teníamos hasta ahora la oportunidad de que pudieran permanecer, ¿no? Pues también hemos articulado mecanismos, ¿no? Para que una vez pases por este programa puedas quedarte en la organización. Y luego también hemos decidido otra cosa, ¿no? Que empezará el 1 de enero, y es decir, bueno, hacemos muchas cosas diferentes en muchos ámbitos, pero no de una forma coordinada y organizada, ¿no? Y hemos creado una unidad, ¿no? Hemos creado una unidad de captación de talento. O sea, la hemos creado, va a empezar a funcionar a partir de... va a empezar a funcionar a partir del 1 de enero porque ahora vamos a aprobar el presupuesto, la RLT y la plantilla y figura aquí, ¿eh? No es que... Ya la estamos configurando, pero va a estar en vivo, ¿no? A partir de esta fecha, ¿no? Entonces, esta va a tener una doble función, ¿no? Primero, articular mecanismos de captación, y cuando digo de captación pura y dura, o sea, os decía antes, ¿no? Ahora ya tenemos que ir a vendernos, por lo tanto vamos a tener que ir ya hemos ido, pero vamos a ir ya con mucha más intensidad, ¿no? Pues a las universidades, a los centros de formación profesional, a las ferias de ocupación, ¿no? Vendernos como organización, es decir, aquí estamos, ¿no? Y hacemos todo esto, ¿no? Y por lo tanto, somos multidisciplinares, tenemos multiplicidad de perfiles profesionales, aquí hay una oportunidad de trabajo en los próximos años, ¿no? Y además interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que, un poco la misión, ¿no? de la unidad. Aparte de, evidentemente, ahora estamos en la elaboración del plan de relevo generacional, que lo tenemos en fase muy avanzada, de hecho ya hemos hecho la primera fase de análisis, etcétera, y que tampoco nos hemos inventado nada, hemos cogido referencias, por ejemplo, la de la Diputación de Barcelona, o sea, ya lo digo de antemano, ¿eh? Pero sí que la hemos adaptado, evidentemente, a las necesidades de la Diputación de Tarragona, pero esa unidad va a pivotar en esos dos aspectos, ¿no? Cómo captamos, cómo colaboramos también con selección, ¿no? Cómo colaboramos con planificación a efectos de RLT, de oferta pública, de plantilla, para intentar, de alguna manera, anticiparnos ¿no? O sea, no podemos ir a remolque, ¿no? No podemos esperar a estar 2 meses, 3 meses a cubrir puestos clave, ¿no? O sea, tenemos que, de alguna manera, poner el acelerador. Entonces, vamos a poner ahí un equipo reducido de entrada, pero para trabajar en ese ámbito, ¿no? Por último, yo lo explico, pero también digo una cosa, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido mucha suerte como organización, ¿no? Tenemos un área, lo que antes era recursos humanos, ¿no? Ahora la bautizamos en su día personas y talento, muy grande. Siempre los dicen, ¿no? ¿Cuánta gente sois? ¿No? O sea, somos un área realmente que si juntamos también promoción económica y ocupación, estamos al entorno de las 60 personas, ¿no? Para una organización de 1.300, ¿no? Eso realmente nos da también tranquilidad desde el punto de vista de afrontar retos de estas características, ¿no? Y es también el agradecimiento, entre comillas, ¿no? Que tenemos a la organización de que nos permita hacer eso, ¿no? O sea, que no entienda y hemos tenido suerte todas las direcciones políticas que hemos tenido, en no entender la función, ¿no? De dirigir personas, de gestión de personas, de recursos humanos, como lo queramos llamar, ¿no? Como una función secundaria, ¿no? Sino como un rol fundamental, ¿no? Para que la organización funcione, ¿no? Y eso, ya digo, hemos tenido esa suerte, ¿no? De que hemos podido tener un equipo amplio, todo y que el equipo se queja de que no es amplio, pero no, es así, pero que si lo comparamos es un equipo amplio, ¿no? Que ha tenido la oportunidad
de desarrollar muchas cosas, ¿no? No solo la evaluación del desempeño desde hace muchos años, no solo también aspectos vinculados a la mejora continua, etc. O sea, eso realmente también es un factor que ayuda. O sea, si no tuviéramos el área que tenemos, posiblemente todo esto que estamos hablando, ¿no?, hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Y eso también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y también es verdad que, ya sé que a lo mejor alguien se lo puede tomar a mal, no somos una organización... o sea, yo creo que hay una clara diferencia de roles entre los gestores de personas y la parte sindical, ¿no? O sea, la parte sindical tiene su función, que evidentemente es la defensa de los intereses de los empleados de la organización y de la mejora en lo posible de sus condiciones, pero nosotros no cogestionamos. O sea, esa es una diferencia. Yo creo que es un tema que tenemos muy claro. O sea, nosotros no cogestionamos con las organizaciones sindicales, intentamos acordar, intentamos negociar, pero diferenciando claramente cuál es el rol de cada uno, ¿no? Y ha sido una trayectoria durante muchos años que se ha mantenido y que también nos ha ayudado a estar un poco en la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, yo lo dejaría aquí, porque ya me he enrollado mucho. No he pasado de la primera, por lo tanto ahí se queda. Pero está bien. No. A ver, comparto en muy buena medida, por decir en la totalidad, lo que estás comentando. Hay una cosa que has puesto de manifiesto que es importante porque casi es una premisa para poder hacer muchas más cosas, y es entender el valor estratégico que tiene la gestión de personas, la gestión de recursos humanos. Sin ese impulso, sin ese apoyo, es difícil plantearte nuevas iniciativas y, sin embargo, plantearse esas nuevas iniciativas son absolutamente imprescindibles. Sin ellas, si no somos capaces de hacernos presentes, de hacernos entender y de adaptarnos a lo que la gente nos va a pedir, lo que la gente requiere o las condiciones, la employee branding, lo que has comentado, la imagen de marca, difícilmente vamos a conseguir atraer a esa gente. Y estamos hablando de un relevo lo suficientemente importante, que también ha comentado Javier al principio, como para que sea efectivamente estratégico. Entonces, yo creo que ese aspecto es importante y, por tanto, la inversión de talento también en esta aventura es importante, porque al final seleccionamos respecto a lo que tenemos. Has marcado varias cosas que comparto plenamente contigo, la necesidad de modificar el proceso de selección. Tenemos un desfase absoluto entre lo que es la forma en que trabajan o han estudiado nuestros hijos. Mi hija también tiene 22 años. Tampoco piensa trabajar en la administración pública, aunque podría trabajar, ha estudiado humanidades. Es decir, que la tiene un poco más... Pero la sola idea de un trabajo estable la pone de los nervios, a ella y a un montón de gente, pero de los nervios, o sea, así, tal cual, con lo cual no entiende lo de la administración, tampoco somos atractivos para la gente. Conseguir cambiar el proceso de selección me parece un aspecto importante, el tema de la comunicación, de ser capaces de incorporar a la gente y además darle perspectiva a la posibilidad de colaborar con la administración también es importante. También me ha pasado. Nosotros en Fuenlabrada tratamos de apostar bastante también por las FPs duales, las prácticas, con el fin de que la gente conociera, y somos absolutamente residuales. No sé si a vosotros os habrá ocurrido, pero directamente cuando la práctica que daba era la administración, no quería venir, porque ¿para qué voy a ir si no me voy a quedar? Luego, además, tenemos... Y hay una cosa que también es importante, es que competimos con la empresa privada y con el imaginario colectivo respecto de la imagen del sector privado. Y ese tipo de iniciativas que estás planteando contribuyen en buena medida a ese tema. Pero yo sí quiero hacer una pregunta antes de pasar a las preguntas por el público. Sois Diputación y no tengo más remedio que haceros la pregunta. Estáis hablando desde vuestra perspectiva, pero es verdad que en muchos municipios, creo que alguna de las compañeras lo ha preguntado antes, son municipios donde los departamentos de recursos humanos tienen un músculo insuficiente, ya no porque no se tenga carácter estratégico, sino porque las propias dimensiones de nuestra planta local no permiten que lo tengan. ¿En qué medida la Diputación puede apoyar este tipo de iniciativas para que ese esfuerzo de conocimiento de la Administración trascienda más allá de la propia organización que tiene la iniciativa, en este caso la Diputación, a este tipo de municipios? Y me consta que además es un tema, porque lo comentaste en Segovia, en el que lo tienes bastante claro. Sí, yo tengo muy claro que hay un déficit clarísimo de este rol en los municipios, sobre todo en los pequeños, y diría en los menores como regla general, ¿no?, de 5.000 habitantes. Nosotros, de hecho, ahora estamos trabajando, ¿no?, en algo que otras administraciones ya han hecho, que es, por ejemplo, en la gestión conjunta de los procesos selectivos, al menos de las bolsas de trabajo, para que ese peso no recaiga en los municipios de este tamaño. Pero yo voy más allá. O sea, yo de hecho lo dije en Segovia, lo he dicho abiertamente, que las diputaciones tienen que dar un paso adelante significativo, ¿no?, en determinados ámbitos de gestión
de la planta local más pequeña y asumir directamente determinadas funciones, ¿no? O sea, y una de ellas posiblemente es la función de gestión de personas, porque es donde probablemente hay más dificultades, ¿no? Y dejo de lado el tema de los habilitados, secretarios e interventores, etcétera, ¿no? Pero ahí hay un aspecto clave, ¿no? O sea, yo creo que las diputaciones tenemos que dar no solo hacer este rol que hemos hecho tradicionalmente, ¿no? De asesorar, de ser consultores, etcétera, sino a plantearnos en determinados aspectos y para determinados municipios asumir parte de esa gestión, ¿no? O descargar, ¿no? Como por ejemplo en este aspecto de los procesos selectivos, al menos los de carácter temporal y probablemente en el futuro otros, ¿no? el asumir directamente esa función, ¿no? Pero bueno, es como siempre, o sea, el problema que tenemos, sobre todo en las diputaciones, es que si las analizásemos todas las que hay en el Estado, pues probablemente no vamos a encontrar ninguna igual, ¿no? Entonces, ni con tendencias también muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un papel a recorrer y que yo creo que esa es una demanda cada vez más evidente, al menos en nuestro territorio lo es, y la hemos empezado a afrontar, ¿no? También con otro cambio de paradigma, ¿no? Es decir, que bueno, tenemos que pasar a la acción y a tomar una mayor responsabilidad en este ámbito. Como yo no creo que sea la única persona que tenga preguntas, y seguro que son mucho más interesantes las del público, pero también nos atenaza el tiempo y después tenemos que tomar algo que ver. El tiempo de redes también es importante. Nos da para una pregunta, no veo nada. Así que, por favor, María, échame una mano para ver si alguien quiere formular una pregunta. Se ha hablado de que en relación a la captación de talento se consigue poco talento y a veces no es el que se quiere. Y pues quería preguntar si, bueno, entiendo que dentro del no se quiere hay temas de caracteres y temas de competencias. Entonces quería ligarlo hacia una frase que se ha repetido, que es que que la administración se tiene que vender. ¿Cuál es la idea que se vende de cara al público? Y quizá por ahí hay algo de lo que se consigue. Quería preguntar justamente, pues, ¿qué es lo que se vende? Sí, vamos a ver. Yo creo que antes decía, no vendíamos nada, vendíamos estabilidad, ¿no? O sea, estabilidad a veces malentendida, ¿no? Porque ya habéis visto que antes de la estabilización estábamos en tasas de temporalidad del 30 a 35%. Bueno, es igual, depende de cada administración, ¿no? Pero fijaros que la gente, muchas veces la motivación, ¿no? de trabajar en el sector público, de trabajar en una administración, era el concepto aquel de el trabajo para toda la vida, ¿no? O sea, yo creo que esto lo habéis oído muchas veces, lo hemos oído todos, por lo tanto no es nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? La generación actual, en el estado actual, es verdad que la gente cambia, ¿eh? O sea, la gente cuando tiene 20, 23, 24, 25 años piensa de una manera, ¿no? Cuando a veces, ¿no? formaliza una pareja o un proyecto familiar y tiene hijos, puede cambiar. Cuando tiene una mala experiencia laboral, al cabo de un tiempo, ¿no? vuelve a cambiar, ¿no? Y entonces es posible que, lo digo también para que no se me tome taxativamente lo que digo, ¿no? Que la gente que hoy en día piensa con 23, 24, 25, 27, no me atrae trabajar en la administración pública por el único sentido de que voy a estar allí toda la vida, que a lo mejor a los 40 cambia de opinión y dice, no, ahora quiero un sitio donde ya llegue hasta el final, ¿no? Claro, no nos sirve eso. Entonces, si tú vas a un joven, ¿no? a una joven hablo de un perfil claramente no vinculado a la estabilidad, ¿no? que es el tecnológico, ¿no? O sea, si ya nos vamos a la gente que sale de la universidad o de la formación profesional en los ámbitos tecnológicos, a decirles, ven a trabajar a la Diputación, que estarás toda la vida, nos dicen, pues que yo no quiero estar toda la vida en la Diputación, ¿vale? O sea, a mí, bluff. ¿Qué proyecto me ofreces, ¿no? ¿Qué voy a hacer, ¿no? ¿En qué voy a participar? ¿Qué voy a aprender? ¿no? ¿De qué me voy a sentir bien? ¿no? Incluso nos dicen, ¿cuánto voy a tener que trabajar? ¿no? También nos lo preguntan. Claro, es que es muy diferente. Entonces, claro, les tienes que plantear otra cosa. Entonces, es cuando les tienes que decir, hemos tenido perfiles desiertos, pero hicimos una bolsa, ¿no? para temas de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, conseguimos, hemos captado 3 menores de 30, o sea, estamos orgullosos. Orgullosísimos, bueno, es que aquello es una fiesta ahora. O sea, pero es verdad, o sea, ¿por qué? Porque hemos presentado un proyecto atractivo,
oye, nosotros también trabajamos en inteligencia artificial y queremos hacer esto, esto, esto y esto. Y han dicho, bueno, y encima, y esto sí, pagamos más que los del Tecnopar de aquí al lado, ¿vale? O sea, T-Systems te contrata por 20.000 y yo te doy 42. Y entonces dicen, ostras, esto es diferente, ¿vale? Pero es que no lo sabían, porque no nos preguntaban ni lo que iban a ganar. Ya decían, no me interesa, ¿vale? Entonces yo creo que ese es el cambio, ¿no? Es decir, el que tú puedas, más allá de si va a tener estabilidad o no va a tener estabilidad, de realmente el reto profesional que estás ofreciendo, ¿no? Al menos en determinados perfiles. Es evidente que hay otros que son diferentes, ¿no? No podemos extrapolar, ¿no?, este perfil a otros, ¿no? Pero sí a otros aspectos en los cuales puede haber esta necesidad, ¿no? Entonces, por eso lo digo, que la sociedad cambia, las motivaciones y las inquietudes de la gente son diferentes, ¿no? Entonces te tienes que ir adaptando a ellas, ¿no? Antes hablaba del Genius, ¿no? En el Genius, programa Genius, ¿no? Programa Genius, las primeras ediciones, bueno, para cubrir 10 plazas, si es que las cubríamos, teníamos dificultades, ¿no? Pues, al final, ¿qué hicimos? Pues buscamos un influencer, pusimos un anuncio, contratamos un influencer por TikTok y tuvimos 60 candidatos. Claro, nosotros nos tenemos que anunciar en TikTok, eso fue un debate, ¿eh? Un debate en profundidad. O sea, ¿tenemos que ir a TikTok a anunciar una oferta de un programa como el Genius? Pues al final la respuesta fue sí. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos. Claro, ¿por qué? Porque la gente que queremos captar no va a ver la web, ni va a ver Facebook, o sea, ni siquiera a veces ya Instagram, ¿no? Está en TikTok. Bueno, pues está en TikTok, tenemos que ir a TikTok. Es así, o sea, no podemos quedarnos en el pasado, ¿no? Y quedarnos aquello como, no nos movemos de aquí, pero esto no sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, y te lo dice alguien que tiene 56 años, ¿eh? O sea, que no. Absolutamente de acuerdo, además. El problema de plazas, de falta de ocupación de plazas es muy segmentar. O sea, hay que segmentar. También es verdad que no es lo mismo en plazas de administrativo que en plazas de carácter técnico. Y cuando es que, lo siento, me he tomado notas porque dentro de un par de días me toca charlar de esto. Hay una encuesta, una empresa que se llama Oposita Test, que hace una encuesta interesante sobre cómo el perfil del opositor. Y el perfil del opositor, el 80% decide opositar por estabilidad laboral. Precisamente en este segmento, lo de la estabilidad laboral, que es lo que os he comentado antes, no entra, no encaja, no funciona. En cambio, lo que sí que teóricamente dicen las encuestas respecto de las generaciones más jóvenes, que les mueve más, que es el dinero y el proyecto, no aparece en todos los motivos fundamentales por los que la gente oposita. Es decir, tenemos una disfunción que también tiene que ver con los medios a los que llegamos a la gente. También tenemos que elegir esos cauces adecuados para poder llegar y tratar de explicarles de forma que entiendan de qué va esto. Porque es verdad que la administración es interesante y además nos va mucho. Y además podríamos jugar una cosa que también las generaciones de la que yo no pertenezco, pero sobre la que he leído, tienen mucho en cuenta, que es el tema de los valores. Yo creo que precisamente si algo podemos establecer las administraciones públicas es que tenemos valores, el valor de servicio público, el valor de atender a la gente. Ese tipo de cuestiones son las que tenemos que ser capaces de acercar y no poner por encima de todo el valor de la estabilidad, que es lo que hasta ahora hemos tenido, que además redunda en que la imagen que tenemos ante la ciudadanía no es especialmente buena. El observatorio del CIS de calidad de la democracia, me parece recordar que no nos pone demasiado bien. Por cierto, se olvida de la administración local. Hablo de la del central y de la autonómica. Nos pone a la autonómica casi un aprobado, cerca de un 5, pero a la administración del Estado un 3, no llega al 4. Es decir, que tampoco tenemos buena imagen. Todo esto son elementos de reflexión que van en la línea de lo que estaba comentando Alex, de modernizar y de acercarnos y tratar de hacer más entendibles todos los procesos que llevamos. Y no quiero dar más latas, si nos importa. Yo creo que ahora toca charlar y debatir tranquilamente en corros y tomando algo, ¿vale? Muchas gracias.